El Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más avanzadas y longevas de la antigüedad, se extendió por más de 3 milenios y dejó un legado impresionante en términos de arquitectura, cultura, religión y gobernanza. Sin embargo, uno de los aspectos menos explorados pero igualmente fascinantes de esta civilización es el espionaje. Aunque el espionaje en la antigüedad no se desarrolló con la sofisticación de los sistemas modernos, era una herramienta crucial en la política interna y externa de los faraones egipcios. En este vídeo, exploraremos cómo se desarrolló el espionaje en el Antiguo Egipto, quiénes lo practicaban, sus métodos y su impacto en la estabilidad y expansión del imperio faraónico. Contexto histórico. El Antiguo Egipto y su diplomacia. El Antiguo Egipto, desde la unificación de los reinos del Alto y Bajo Egipto en el 3100 a.C. Bajo el reinado de Narmer, se caracterizó por su compleja estructura social y política. A lo largo de su historia, los faraones mantuvieron relaciones diplomáticas y militares con una serie de poderes vecinos, incluidos los reinos de Nubia, los imperios hitita y asirio, y las ciudades-estado del Levante. Estas relaciones a menudo requerían un manejo delicado de la información, y es aquí donde entra en juego el espionaje. La diplomacia egipcia se basaba en una combinación de poder militar, alianzas estratégicas y matrimonios políticos. Sin embargo, para mantener una ventaja sobre sus rivales y enemigos potenciales, los faraones necesitaban estar informados sobre los movimientos y las intenciones de sus vecinos. Esto se lograba a través de una red de espías y agentes que recopilaban información crucial, lo que permitía a los gobernantes egipcios tomar decisiones informadas y estratégicas. Las fuentes del espionaje en el Antiguo Egipto. A pesar de la importancia del espionaje, las fuentes históricas que documentan estas actividades son escasas. Esto se debe en parte a la naturaleza secreta de la inteligencia y el espionaje, y en parte a la destrucción de muchos registros a lo largo de los milenios. Sin embargo, algunas fuentes indirectas, como los archivos de Amarna, inscripciones en templos y tumbas, y los textos religiosos y administrativos, nos ofrecen pistas sobre cómo se practicaba el espionaje en el Antiguo Egipto. Los archivos de Amarna. Uno de los recursos más valiosos para comprender la diplomacia y el espionaje en el Antiguo Egipto son los archivos de Amarna. Estos consisten en una serie de tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, descubiertas en la ciudad de Amarna, que fue la capital durante el reinado de Akenatón, 1353 a 1336 a.C. Estas tablillas contienen correspondencia diplomática entre el faraón y varios reyes y gobernantes extranjeros. A través de esta correspondencia, es evidente que los faraones egipcios contaban con una red de informantes en las cortes extranjeras. Los mensajeros que llevaban estas cartas no solo actuaban como diplomáticos, sino que también desempeñaban funciones de espionaje, observando y reportando sobre las condiciones en las tierras extranjeras, las alianzas políticas y las posibles amenazas. Estos espías diplomáticos informaban sobre la lealtad de los vasallos, las tensiones en las cortes extranjeras y las posibles conspiraciones contra Egipto. Inscripciones y templos. Además de los archivos de Amarna, las inscripciones en templos y tumbas también ofrecen información sobre la actividad de los espías en el Antiguo Egipto. En algunos casos, los faraones dejaron constancia de sus victorias militares y diplomáticas, lo que incluía el uso de espías para desestabilizar a sus enemigos antes de una invasión o para asegurar la lealtad de un aliado potencial. Por ejemplo, en los relieves del templo de Karnak, que describen las campañas militares de Tutmosis III, hay referencias a mensajeros secretos enviados a los territorios extranjeros para recopilar información antes de las batallas. Estos mensajeros no solo servían para entregar comunicaciones, sino que también observaban y recogían datos sobre las fuerzas enemigas, la moral de las tropas y las defensas de las ciudades, información que luego se utilizaba para planificar las campañas militares del faraón. Los actores del espionaje. ¿Quiénes practicaban el espionaje en el Antiguo Egipto? En el Antiguo Egipto, el espionaje no era una tarea asignada exclusivamente a una clase específica de personas. Los espías podían ser mensajeros, diplomáticos, comerciantes, o incluso sacerdotes y oficiales militares. Cada uno de estos actores tenía acceso a diferentes niveles de información, por lo tanto, podía contribuir al esfuerzo de espionaje en diferentes capacidades. Diplomáticos y mensajeros. Como se mencionó anteriormente, los diplomáticos y mensajeros jugaban un papel crucial en la recolección de información. Estos individuos viajaban entre las cortes de Egipto y sus vecinos,
llevando mensajes y regalos, pero también actuaban como observadores. Dado que se les permitía acceso a las cortes extranjeras, podían recopilar información sobre la situación política, las alianzas, y cualquier conspiración contra Egipto. En algunos casos, los mensajeros eran seleccionados por su capacidad de moverse de manera desapercibida y por su lealtad al faraón. Estos espías encubiertos podían integrarse en la sociedad extranjera, observando e informando sobre los movimientos de tropas, las opiniones de los líderes locales y cualquier otra información que pudiera ser útil para la corte egipcia. Comerciantes. Los comerciantes también desempeñaban un papel en la red de espionaje egipcia. Debido a su naturaleza, los comerciantes viajaban frecuentemente entre Egipto y otras regiones, lo que les permitía obtener y transmitir información de manera efectiva. Además, su actividad comercial les daba acceso a una variedad de entornos sociales y políticos, lo que los hacía valiosos como espías. Los comerciantes podían actuar como agentes de inteligencia al observar las relaciones comerciales de sus contrapartes extranjeras, la disponibilidad de recursos estratégicos y las condiciones económicas de las naciones vecinas. Esta información podía ser crucial para que el faraón tomara decisiones informadas sobre la guerra, la diplomacia y la economía. Sacerdotes y oficiales militares. En el antiguo Egipto, la religión y el gobierno estaban estrechamente vinculados, y los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en la política y la administración. Los sacerdotes, debido a su posición privilegiada en la sociedad, a menudo tenían acceso a información confidencial y estaban en contacto con líderes de otras naciones. Esto los convertía en potenciales espías para la corona egipcia. Los oficiales militares, por su parte, estaban directamente involucrados en las campañas militares del faraón, por lo tanto, necesitaban información precisa sobre los enemigos de Egipto. Estos oficiales podían actuar como espías durante las campañas, obteniendo información sobre las fuerzas enemigas, sus tácticas y su disposición para la batalla. Además, durante las expediciones militares, los oficiales también podían reclutar a locales como informantes, ampliando así la red de espionaje. Métodos de espionaje en el Antiguo Egipto. El espionaje en el Antiguo Egipto se llevaba a cabo a través de una variedad de métodos, que incluían la infiltración, la recolección de información por observación y el uso de mensajeros secretos. Aunque estos métodos eran rudimentarios en comparación con las técnicas modernas de espionaje, eran efectivos para los objetivos de la época. Infiltración. Uno de los métodos más directos de espionaje era la infiltración. Esto implicaba enviar agentes egipcios para que se mezclaran con la población local de una nación extranjera, haciéndose pasar por comerciantes, artesanos o incluso esclavos. Una vez integrados en la sociedad, estos espías podían recopilar información sobre las condiciones políticas y sociales, las defensas militares, y cualquier plan de ataque o alianza contra Egipto. La infiltración también podía llevarse a cabo durante las campañas militares. Por ejemplo, antes de invadir una región, los egipcios podían enviar espías para que se mezclaran con los soldados enemigos, obteniendo información sobre su moral, sus tácticas, y cualquier punto débil que pudiera ser explotado en la batalla. Observación y recolección de información. La observación era otro método clave en el espionaje egipcio. Los espías podían utilizar su posición en la corte extranjera o en los mercados locales para observar las interacciones entre los líderes, las reuniones diplomáticas y los movimientos de tropas. Esta información visual y auditiva se transmitía luego al faraón o a sus consejeros, quienes la utilizaban para tomar decisiones estratégicas. Los espías también podían recopilar información observando los cambios en las defensas de las ciudades, la construcción de nuevas fortificaciones o la llegada de suministros militares. Este tipo de información era crucial para planificar asedios o defender las fronteras egipcias. Mensajeros secretos. Los mensajeros secretos eran una parte integral del sistema de espionaje egipcio. Estos mensajeros eran responsables de entregar información confidencial al faraón o a sus generales, y a menudo viajaban grandes distancias a través del desierto o en territorios hostiles para cumplir con su misión. Estos mensajeros eran seleccionados por su lealtad, discreción y capacidad para evitar ser detectados. Además de entregar mensajes, estos mensajeros también podían recopilar información durante sus viajes. Por ejemplo, al pasar por un pueblo o ciudad, podían escuchar rumores, observar el movimiento de tropas y recoger información sobre la situación política local.
Esta información se transmitía de vuelta a la corte egipcia, donde se analizaba y utilizaba para tomar decisiones políticas y militares. Impacto del espionaje en el Imperio egipcio. El espionaje jugó un papel crucial en el mantenimiento y la expansión del Imperio egipcio. A través de la recolección de información, los faraones podían anticipar las amenazas, planificar campañas militares exitosas, y mantener el control sobre sus vasallos y territorios conquistados. Campañas militares y conquista. Uno de los impactos más significativos del espionaje fue su influencia en las campañas militares egipcias. Los faraones, al tener información precisa sobre sus enemigos, podían planificar sus invasiones de manera más efectiva, minimizando las pérdidas y maximizando las ganancias. Esto fue particularmente evidente durante las campañas de Thutmose III, quien utilizó espías para recopilar información sobre los movimientos de los hititas y otras potencias en el Levante antes de lanzar sus ataques. El espionaje también permitió a los faraones desestabilizar a sus enemigos desde dentro, fomentando rebeliones o apoyando a facciones rivales. Esto no solo debilitaba a los enemigos de Egipto, sino que también facilitaba la conquista y el control de nuevos territorios. Control interno y estabilidad. Además de su uso en campañas militares, el espionaje también era crucial para el control interno del Imperio egipcio. Los faraones utilizaban espías para monitorear a los funcionarios locales, asegurándose de que permanecieran leales y no conspiraran contra el trono. Estos espías podían infiltrarse en las cortes provinciales, observar las interacciones entre los nobles, y reportar cualquier señal de descontento o rebelión. El espionaje también se utilizaba para controlar la población y evitar disturbios. Por ejemplo, durante los periodos de hambruna o crisis económica, los espías podían informar sobre el estado de ánimo de la población, permitiendo al faraón tomar medidas preventivas para mantener la estabilidad. Diplomacia y relaciones exteriores. En el ámbito de las relaciones exteriores, el espionaje permitía a los faraones negociar desde una posición de fuerza. Al conocer las intenciones y debilidades de sus aliados y enemigos, los egipcios podían manipular las negociaciones a su favor, asegurando tratados beneficiosos y evitando conflictos innecesarios. Además, el espionaje ayudó a los faraones a mantener una red de alianzas estratégicas. Al tener información detallada sobre las cortes extranjeras, los egipcios podían intervenir en el momento oportuno para apoyar a sus aliados o sabotear a sus enemigos, manteniendo así el equilibrio de poder en la región. Conclusión. El espionaje en la época de los faraones egipcios fue una herramienta esencial para la supervivencia y el éxito del imperio egipcio. A través de una red de espías, diplomáticos, comerciantes y sacerdotes, los faraones pudieron obtener información crucial sobre sus enemigos y aliados, permitiéndoles tomar decisiones informadas en el campo de batalla, en la diplomacia y en la gobernanza interna. Aunque los métodos de espionaje en el antiguo Egipto eran rudimentarios en comparación con los sistemas modernos, su impacto fue significativo, contribuyendo a la expansión y estabilidad de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Este aspecto menos conocido de la historia egipcia nos recuerda que, detrás de la monumental arquitectura y los grandes logros culturales, también hubo una red compleja de estrategias y tácticas que garantizó la longevidad del imperio faraónico.